Amigos de este su espacio, nosotros continuando con esta producción del día de hoy, analizar el panorama económico desde la óptica de un maestro, una persona que domina los temas económicos con mucha profundidad, lo más importante, lo explica de forma tal que toda la población lo pueda entender. Me refiero al maestro Henry Ebrard, con quien vamos a conversar en este día. Don Henry, bienvenido por aquí nuevamente. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Un placer estar de nuevo con ustedes. Muy bien. Don Henry, en el día de ayer se da a conocer un aumento salarial en la parte de lo que es el salario mínimo. Sí. ¿Cómo desde su óptica pudiera impactar esto a la población dominicana y cómo pudiera favorecer nuestra economía en estos momentos, don Henry? Bueno, sin duda alguna era necesario este aumento. Es importante, ¿verdad?, recordar que se trata de un aumento a nivel de salario mínimo, porque la discusión, Sí. hay que recordar que el espacio de negociación salarial para lo que es en el Consejo Nacional de Salario es, en este caso, para lo que llamamos el sector privado no sectorizado, o sea, a diferencia de sectores sectorizados como son zona franca, que tiene su propio salario mínimo, como lo es la construcción, como lo es turismo, como puede ser seguridad, como puede ser agricultura, en fin, se trata ahí de los que no son sectores especializados, o sea, de manera general, por eso se llama el sector privado no sectorizado. Y ahí, en este caso, hay que recordar que lo que plantea la ley es que cada 2 años se da esta revisión en el seno del Consejo Nacional de Salario, donde interviene de manera tripartita el Estado, el sector empleador y obviamente el sector laboral, ¿no? Ahí lo que es interesante, dos cosas que yo creo que son interesantes. Uno es que se resolvió muy rápidamente. Sí. Yo creo que eso ha quitado incertidumbre, ha permitido ya tener una respuesta, dejar esto detrás de nosotros, Sí. cuando había expectativa de que pudiese ser complicada la discusión porque ha habido mucha inflación, en fin. Esto yo creo que ha sido un logro interesante. El segundo logro, que lo es obviamente mucho más para el sector empresarial que para el sector laboral, el hecho de que se ha logrado finalmente reconocer la reclasificación de las empresas, que es una ley con la cual nunca se había podido cumplir a pesar de muchos reclamos, y ahí queda entonces definido de manera muy clara lo que son las 4 clasificaciones de las empresas en función de su tamaño a través de 2 variables, la cantidad de empleados, 1, y 2, el volumen de ventas. Entonces, en función de esos 2 parámetros, se puede establecer si la empresa de uno es una microempresa, una empresa pequeña, una empresa mediana o una empresa grande. Y ahí lo que la resolución cuando salga, yo no sé si ya salió, yo creo que sí, ya salió publicada la resolución del Consejo Nacional de Salario, pues ahí cada quien podrá ver, primero ubicarse dentro de una categoría, y en esta categoría lo que le va a decir esta ley es cuál es el salario mínimo que hay que pagar a sus empleados, lo cual quiere decir 2 cosas. Si usted tiene empleados que están por debajo de este nivel, usted tiene, en el peor de los casos, ponerle este nivel de salario. Sí. Ahora, eso quiere decir que si tienen empleados que están ganando por encima del nuevo salario mínimo de su categoría, no hay ninguna obligación por ley de estar haciendo el incremento. O sea, que el incremento es a nivel de salario mínimo, siempre y cuando no ha habido cambio de categoría. Que ese es un tema que para mí necesita todavía un poquito más de clarificación. Sí. El hecho de que como se están fijando 4 categorías y 4 categorías tienen, entonces 4 salarios muy diferentes. Sí. En especial, mira, tú ves que el salario mínimo de las micro va a estar en 11.900, la de las pequeñas 12.900, y después las medianas 19.250 y las grandes 21.000. Si una empresa antes, por error,
se clasificaba como empresa grande y ahora clasifica como empresa pequeña o micro, sí. es posible que a los empleados de esta empresa no le corresponda incremento salarial. Ok, ok. Don Henry, usted hace una aclaración muy importante que como bien usted dice, vamos a esperar a ver a medida que esto vaya avanzando, porque don Henry, entonces, ¿habrán empresas que entran dentro de esa recalificación que no tendrán que llevar a cabo ningún tipo de aumento porque su personal puede estar o por encima o por este salario que usted ha mencionado? Te voy a dar un ejemplo, porque Vamos a mira, ver. en el caso de una empresa que por equivocación Sí, se la consideraba como una empresa grande, sí, tenía entonces que pagar un salario mínimo de unos 17,000 pesos sí, sí, antes del incremento. Ya con la reclasificación ya oficializada, sí, se determina que esta empresa es ahora una empresa pequeña sí, porque sí, tiene entre 10 y 50 empleados y tiene ventas que no superan los 54 millones de pesos al año. ¿Qué va a sí, pasar? Si era grande antes y tenía entonces que pagar a todo el mundo por lo menos sí, encima de 17,000, a cambiar de categoría pasa a ser una empresa pequeña donde el salario mínimo es 12,900. Pues mira, si toda la gente que ganaba 17,000 sí, en esa empresa, tú no le vas a incrementar el salario porque ya están por encima del salario promedio, ¿no? sí, Del salario sí, mínimo. Entonces, eso es un tema que yo quisiera ver qué se ha pensado, cómo sí. se va a manejar eso, ¿no? Ok. Don Henry, una parte que uno le inquieta mucho y que algunos sectores se han estado pronunciando en el día de hoy, ¿pudiera ser esto un motivo para que diferentes sectores, dígase transporte, dígase comercio, inicien un proceso de aumento de precio ante lo que sería este aumento salarial, don Henry? Obviamente siempre existe esta posibilidad, ¿no? Sí, Y de hecho siempre una preocupación legítima, ¿no? Cuando hay este tipo de incremento generalizado, o sea, no generalizado, nuevamente es a nivel del salario mínimo. sí, De cierto modo, si tú subes el salario mínimo en la empresa, es probable que esto jala hacia arriba, ¿no? El sí, sí, resto de la sí, escala salarial. sí, Entonces, mira, yo siempre he dicho, uno, que era absolutamente necesario el incremento salarial y yo hablaba de que un aumento que no puede ser menor al 15% porque el costo de la vida ha subido y sigue subiendo, sí, y que eh, no podía superar cierto monto porque si se iba demasiado alto, las dos posibles formas de pagar este incremento salarial iba a ser despidiendo gente, y esto obviamente es eh, eh, un, un, problema, o incrementando precio. Y en este sí, caso, esta nueva inflación se va a comer el incremento de precio. Si bien tú no puedes, tú no tienes forma de evitar que alguien lo haga, sí, es ahí donde el mercado interviene. Si unos entienden que su compañía es eficiente, es competitiva, tú no vas a reflejar en el precio al consumidor este incremento que tú estás teniendo en una sí. parte, porque nuevamente los salarios no son el único rubro de gasto de una empresa. Entonces, hay que esperar, o sea, vamos a ver en las próximas semanas, pero ojalá, creo que la intensidad, ¿no?, de este incremento no justificaría, creo que no justifique que haya unos aumentos especiales porque sencillamente no hay el espacio para eso. Sí, sí. Don Henry, otro punto ahí que quisiera que usted nos pudiera, por favor, aclarar un poco, edificar a la audiencia. El anuncio de ayer se decía que desde un 14 hasta un 59, me parece que fue. En la escala en base a los montos que hemos estado viendo aquí, ¿eso es real así? Porque hay sectores que dicen que esto no llega hasta esta proporción. Bueno, primero, es interesante Sí, la observación, porque la comunicación oficial te habla que hay un aumento promedio de un 24%. sí,
en oportunidades anteriores, Sí, eso hubiese significado que a las tres categorías que son las que existían, iba a haber un aumento similar que era de un 24%. sí, Esta vez es diferente, porque el porcentaje de incremento es menor en el caso de las pequeñas empresas sí, que en el caso de las grandes, que de cierto modo toma en cuenta de que le es más fácil quizás para una empresa mediana o grande asumir este incremento de salario, porque también tú tienes empresas que ya sí, están mejor que el año pasado, mejor que hace 2 años. sí, Lo hay, o sea, no estoy diciendo que sea una generalidad, pero sí, sí las hay. sí, Ahora, es un tema delicado, un tema complicado. Vamos a tener que ver qué va a pasar, porque mira, en el caso de las empresas grandes, el incremento a 21,000 pesos, que va a ser 20,000 ahora y 21,000 pesos sí. a principio del año que viene, eso equivale a un incremento de un 24%. Yo creo que la referencia del 24% es a este Es salario. la Ahora, correcta, sí, si tú vas al rubro anterior, que es el de las empresas medianas, ahí se plantea que el salario mínimo sea de 19,250. Que eso, si se compara con lo que en teoría eran las empresas medianas, esto parece que está dando un incremento de un 59%. Yo la verdad que yo no entendí bien sí. este asunto, porque de ser real un aumento del 59%, son pocos que lo pueden sufragar. Entonces, eso me sorprendió. Después, los demás incrementos, en el caso de los empresarios pequeños, te da un 20 punto algo, y en el caso de las microempresas, que deben ser la mayoría, tú estás hablando de un aumento de un 11%. O sea que, Ok, a diferencia de otras veces, donde independientemente del nivel de clasificación de la empresa, el incremento era básicamente el mismo a través de todo el espectro de las empresas. sí, Esta vez es diferente. muy bien. Pido su anuencia para hacer una pequeña pausa para poder Adelante. retornar con usted. Gracias. Señores, retornamos luego de esta pausa en esta interesante conversación con el maestro Henry Gebrat. Don Henry, hemos visto esa parte, como bien usted decía, lo que es este aumento del sector privado no sectorizado. Precisamente en el día de ayer, el Senado de la República, algunos legisladores, en el caso de un senador, sometió una resolución pidiéndole al Poder Ejecutivo para el presupuesto del año 2022 también se contemple un aumento al salario mínimo del sector público. Sí. ¿Qué le parece esto? Eh, Obviamente, mira, toma en cuenta que el salario mínimo, ¿verdad? En el caso del sector público, se había subido a 10,000 pesos. Sí, No recuerdo exactamente la fecha, pero fue posterior al último incremento del sector privado no sectorizado que se había hecho en julio de 2019. Eso se hizo, que no había el presupuesto sí, para esto. Y yo creo, obviamente, dado el incremento de precio que ha habido, que hay justificación para revisar el tema. Ahora, entiendo que esta revisión del salario mínimo del sector público debería de hacerse conjuntamente con la revisión completa del tema salarial en sí, el sector público, donde hay problemas porque a nivel de los salarios medio y altos no hay coherencia sí, entre las diferentes instituciones. Y ahí sí, debería haber una mejor coherencia entre lo que gana tal tipo de funcionario, sí, de modo que haya una igualdad vertical, sí, o sea que ya, efectivamente dentro de una misma organización, en función del grado de responsabilidad,
se esté cumpliendo con esto, eso es fundamental, pero tiene que haber también una igualdad horizontal, en este caso transversal, de modo que a nivel de responsabilidad igual no haya diferencias significativas. Siempre las puede haber porque hay asunto de antigüedad, etcétera, etcétera. Por eso generalmente tú te manejas con lo que se llama bandas de salarios. Es decir, que mira, para empleos de esta categoría, y ahí se puede, a través del sistema de puntajes, por ejemplo, que permite convertir una hoja de servicio o una descripción de puesto, se transforma en puntaje que te permite decir, mira, bueno, esta posición es de tal categoría y esta categoría va de tanto a tanto. Eso es lo que debería de hacerse, que eso también favorecería los traslados entre administraciones y haría más fácil el manejo de lo que empieza a desarrollarse, que son los funcionarios de carrera. Sí, sí. Yo, sinceramente, yo creo que como parte del pacto social, uno de los objetivos dentro de lo que es uno de los 4 pilares de este pacto social, uno siendo reforma fiscal integral, otro siendo reforma a la seguridad social, otra siendo reforma institucional, lo cual incluye esta parte del Estado, y otro que sea la parte laboral y salarial. Yo creo que habría de fijarse un objetivo de convergencia de los salarios mínimos. No veo por qué el salario mínimo del sector público debe ser más alto o más bajo que en el sector privado. Sí. No, o sea, yo no veo. Y si la gente dice, no se justifica, no se justifica. Y yo sé que algunos me dicen, sí, pero es que los horarios, bueno, ven acá, si se trabaja 44 horas o 40 horas en el sector privado, el horario no va a ser tampoco diferente en el sector público. Yo creo que ahí es importante, como no son cosas que tú puedes corregir de una sola vez, sí. Es ponerte como objetivo que dentro de 5, dentro de 10 años, o sea, por esto el tema del pacto social es importante y por eso la dimensión salarial va a ser importante, porque ya esto de estar fijando cada 2 años, ¿verdad? De manera como muy anticuada la discusión salarial. A mí lo que me gustó de lo que pasó ayer es que no sé, o sea, yo no soy un experto en la materia, pero a mí me da la impresión de que eso fue como una especie de golpe letal a la forma de cómo se venían negociando antes. Entonces, y eso yo lo veo bien. Y eso que hay discusiones entre los economistas sobre la pertinencia o no de tener salario mínimo. Los economistas más ultraliberales entienden que no debería haber fijación de un salario mínimo, que es el propio mercado que lo fija. Sí. Yo vengo de una escuela más europea, más francesa, obviamente, no lo puedo negar. Y ahí yo creo que es necesario fijar un salario mínimo. Habría de fijarse también como meta de que haya una relación entre el valor de este salario mínimo y el costo de una canasta básica, de modo que nos pongamos como objetivo, del mismo modo que este incremento salarial fue muy superior a lo que ha sido registrado como inflación oficial, deberíamos de, cuando midamos hoy en día esos salarios versus lo que cuesta una canasta básica, pues decir, ok, mira, si estamos todavía 20% por debajo, vamos a tomarnos, qué sé yo, 5 años, 10 años para cerrar esta brecha. Y para poder cerrarla dentro de X tiempo, tú tienes que empezar mañana por la mañana, porque si tú no lo haces, el tiempo pasa y no pasa nada y tú nunca llegas a ningún objetivo. Yo creo que esas son las oportunidades que tenemos y definitivamente tiene una parte central para mí del pacto social, este asunto salarial, porque sin duda alguna tenemos, y yo sé que puede haber razones para
sino justificarlo, explicarlos, que los salarios son tan bajos en la República Dominicana. Ahora, no es sostenible, desde el punto de vista de desarrollo sostenible, mantener una sociedad que de un lado va a una velocidad muy rápida, con ganancias muy buenas, y al mismo tiempo mucha gente que está con salarios tan pírricos, porque entonces daría como un mensaje de que los frutos del crecimiento van a seguir siendo capturados por lo mismo y que no vamos a lograr, que debe ser un propósito del pacto social, un crecimiento económico más incluyente. Y eso pasa por, no es solamente, o sea, el salario no lo es todo, pero si tú no tienes el salario, te van a faltar cosas. Muy bien, muy bien. Don Henry, en un momento recuerdo que el gobernador del Banco Central hablaba de la necesidad de un aumento, como dirían a nivel popular en nuestros barrios, para que pueda llegar hacia abajo, para que pueda llegar el boroneo, que ese crecimiento también pueda llegar hacia abajo. Pero hay algo, don Henry, en esto que sé que a muchos nos preocupa y hemos escuchado algunas opiniones de que tal vez muchas MIPYMES necesitarían de algún tipo de auxilio, sea una especie de lo que tiene que ver con el anticipo, el impuesto sobre la renta y otro. ¿Entiende usted que para que este proceso pueda continuar sería necesario este tipo de ayuda para las MIPYMES? Mira, la mejor ayuda, este tipo de ayuda que se dio, que era necesario, es una respuesta adecuada en tiempo de crisis. Sí. Porque efectivamente no hay venta, no hay actividad económica, sí. La única manera, no es la mejor, o sea, es la mejor porque es la única manera de permitir que no se muera es efectivamente, es que cuando, mira, tú no puedes respirar, te ponen una carpa de oxígeno, te ponen oxígeno. Sí. Ahora, el propósito no es quedarte con oxígeno durante 60 años. No, no. Tú tienes que poder desarrollar las condiciones para recuperar el paciente y que el ecosistema permita darle el oxígeno de manera natural. Y el oxígeno de manera natural es que haya negocios y negocios buenos, también para las pequeñas. Ahí yo creo que la mejor manera de ayudar a las pequeñas empresas es dándole trabajos, pero pagándole el trabajo. Sí, sí. Que ahí está el problema. Y no solamente con el sector público. Necesitamos que sí las pymes van a poder trabajar en este segundo semestre más con el Estado, porque el Estado, que ha acumulado mucho atraso en la ejecución del gasto de capital, ahora va a tener que hacer muchas inversiones probablemente pequeñas en muchos sitios, arreglar escuelas, ayudar a arreglar hoteles, todo eso. Esa es la mejor manera de dar asistencia, de ayudar a las empresas, es dándole trabajo. Sí. Pero si tú le das trabajo para hacer lo que siempre se hacía, que es complicarle la vida para cobrar, entonces no. Ahí hay que asegurarse que los plazos para cobrar las facturas sea ágil. Y que esto también pase con algunas empresas del sector privado, algunas grandes empresas. Y ahí obviamente quiero referirme al tema de los supermercados. Muchas empresas que han efectivamente visto que para desarrollarte tú tienes que poder vender al supermercado porque tiene una capacidad de compra importante, porque es un centro obviamente vital hoy en día para las compras y que de una perspectiva de marca, ya de mercadeo, ni siquiera de comercialización, si tú no estás en el supermercado, la gente no te ve. Si tú estás en el supermercado, ya te ven como marca importante. Entonces, una marca necesita estar ahí. A veces la gente prefiere no estar ahí porque te van a pagar a 90, a 120, a 180 días. Entonces, ahí yo creo que el Estado deberá de crear las condiciones que permita que efectivamente cuentas por cobrar hacia el sector público y hacia grandes empresas no se vaya a atrasar más. Esa es una forma de poner dinero en la calle que no te está costando, porque es un dinero que efectivamente ya se gastó o se va a gastar. Yo creo que esto, porque fin de cuentas, como mucha gente descubrió con la crisis,
o recordó con la crisis, para que una empresa se mantenga, no es tanto que gane dinero, es que tenga flujo de caja. Cierto. Si tú Totalmente de acuerdo con usted, la don gente, Henry. la gente quiebra no porque está con beneficio, con pérdidas. Quiebra porque no ha podido pagar al proveedor, no ha podido pagar a los empleados. Eso es, la quiebra es un problema de flujo de caja. Y tú estás ganando dinero porque en tus libros dicen que tu venta es superior a tu costo, hasta que tú no hayas cobrado esto, eso fue solamente costo. Entonces, el flujo de caja es importante, y ahí sí yo creo que el Estado puede ayudar, pero de esta manera. Yo creo que ahí lo que tenemos que hacer, no hay que enseñarle a la gente a pescar. La gente sabe pescar. Lo que quiere la gente es saber pescar. La gente no quiere que le regalen el pescado, traerle pescado frito. No, ellos quieren poder salir con su barco hasta en alta mar, asumir el riesgo empresarial, porque de eso se trata una empresa. Ningún empresario quiere quedarse en la orilla a esperar que venga la dádiva desde el Estado, porque así no son los empresarios. Entonces, yo creo que el tiempo ya mucho más que de ayuda, es más bien de este tipo de ayuda. Vamos a poner a la gente a trabajar, a ganar dinero, a poner a otros a trabajar para que ellos también ganen dinero, y que con ese dinero que están ganando, que compran productos de mi empresa, y así estamos de nuevo construyendo una dinámica positiva, una dinámica virtuosa, y no el círculo vicioso que hemos tenido en otras épocas. Muy bien. Don Henry, lamentando que el tiempo se nos ha agotado, pero siempre un placer conversar con usted. Y estos temas, como bien usted lo explica, para que la población pueda entender y saber cada paso y cada decisión económica que va en favor o en contra de la población. Muchas gracias, don Henry. Gracias por la invitación. Hasta luego. Cuídese mucho.